Buenas tardes, profe Nasli. Nosotros vamos a hablar el día de hoy sobre el protocolo de vigilancia en salud pública del evento de malaria. Entonces, a manera de introducción, la malaria es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos infectados y realizamos su vigilancia para determinar la magnitud y distribución de esta enfermedad con el fin de hacer programas o estrategias de prevención y control. Dentro de la contextualización del problema, tenemos que la malaria es un problema de salud pública a lo largo de todo el trópico del planeta. Y en Colombia, cerca del 66% de los municipios del territorio nacional se ubican en alturas iguales o inferiores a los 1.600 metros sobre el nivel del mar y presentan condiciones climáticas, geográficas, epidemiológicas y también migratorias que facilitan los focos de transmisión. Las muertes por malaria han disminuido considerablemente, ya que a finales del siglo XX se registraron más de 100 muertes anuales y en los últimos 5 años se notificaron menos de 25 muertes anuales. A partir del mes de octubre inició a implementarse la iniciativa regional para la eliminación de malaria en 12 municipios del Pacífico colombiano. Esta iniciativa contempla también la estrategia DTIR, que promueve un diagnóstico y tratamiento oportuno, y considera también a la vigilancia en salud pública como una intervención. Dentro de las características generales del evento, tenemos que el agente etiológico son 5 especies de protozoarios del género Plasmodium, pero en Colombia las más frecuentes son el Plasmodium vivax y Falciparum. El modo de transmisión puede ser vectorial, que es por la picadura del mosquito, la inoculación directa de glóbulos rojos infectados, que puede ser por vía transfusional o casual cuando hay pinchazos con jeringas contaminadas. Y la transmisión vertical, que se da de una madre infectada al feto. En el periodo de incubación tenemos que el lapso entre la picadura y la aparición de los signos y síntomas es generalmente de 7 a 14 días. Y en algunas cepas de Plasmodium vivax puede haber también un periodo de incubación de 8 a 10 meses. El periodo de transmisibilidad, tenemos que los mosquitos parasitados van a ser infectantes toda su vida. Y en el banco de sangre, la sangre infectada puede permanecer infectada hasta por un mes. Y el vector de esta enfermedad va a ser el mosquito hembra del género Anopheles. Dentro del estado del arte vamos a hablar de la descripción del evento. Entonces las características clínicas son variables, pero generalmente pues vamos a definir 2 formas clínicas, que es la malaria no complicada y la malaria complicada. La malaria no complicada se caracteriza por paroxismos febriles, malestar general, escalofríos, cefalea, mialgia, artralgia y diaforesis. Y la malaria complicada se asocia a una mayor mortalidad. Se caracteriza por la disfunción multiorgánica, lo que produce daño y muerte celular. Además también de la extravasación severa del plasma, lo que lleva a un paciente a un shock hipovolémico. Tenemos también hipoxia tisular e inducción del metabolismo anaerobio que resulta de la falla multiorgánica. Y bueno, además de estos casos con malaria, hay unos que tienen más riesgo de complicación y estos van a presentarse con signos de taquipnea, disnea, deshidratación grave como vómito y diarrea persistente. Tenemos entonces estos casos que son los casos recurrentes, que es la reaparición de la parasitemia luego de recibir tratamiento para un episodio. El caso recrudescente, que es la reaparición de la parasitemia porque no se eliminó por completo del tratamiento. Y la especie reinfectante va a ser la misma que la del episodio original. Y el caso recaída va a ocurrir cuando se elimina la etapa sanguínea de la infección, pero los hipnozoitos persisten en el hígado y maduran para formar los esquizontes hepáticos. Por ende, entonces, reaparece la parasitemia entre 1 y 4 meses después del último episodio. Los objetivos de la vigilancia del evento van a estar enfocados en prevenir, vigilar y controlar la malaria, ya que gracias a este protocolo y con la unión de entidades de salud, institucionales y comunitarias, se logrará no solo disminuir los casos de malaria, sino principalmente mejorar la calidad de vida de las poblaciones más necesitadas, con alternativas de control en armonía con el medio ambiente. Dentro de estos objetivos se van a encontrar describir las características demográficas y sociales, así como la frecuencia y distribución de la morbilidad y mortalidad de los casos de malaria en el territorio nacional. Identificar los cambios en los patrones de ocurrencia de la malaria y predecir la posible aparición de brotes o epidemias en el país. Y determinar la circulación de las diferentes especies del parásito en el territorio nacional.
brindar insumos que orienten la implementación de acciones de intervención, control y eliminación de la malaria y la toma de decisiones relacionadas con el evento. Siguiente, por favor. Definiciones operativas del caso. Cuando exista un caso de malaria, debemos clasificarlo según lo establecido así, como un caso confirmado por laboratorio. Paciente con un episodio febril, actual o reciente, procedente de un área o región endémica de la malaria en los últimos 15 días, cuya enfermedad se confirme por exámenes de laboratorio. Caso de malaria no complicada, confirmado por laboratorio y paciente con síntomas leves. Caso de malaria complicada. Es un caso de malaria con hallazgos clínicos que indiquen compromiso grave de uno o varios órganos. Las complicaciones pueden ser complicaciones hematológicas, hepáticas, cerebrales, entre otras. Caso de muerte por malaria. La causa de muerte va a ser una complicación de la malaria. Todos esos casos se deben analizar y clasificar en la unidad de análisis. Siguiente, por favor. Los ajustes. Por ejemplo, si un paciente tiene algunos síntomas de la malaria, pero se comprueba con exámenes diagnósticos que este no tiene malaria, se realiza el ajuste D, ya que este se realiza cuando el caso por error se ha atribuido al evento y se compruebe que no cumple con la definición operativa del caso. Otro ajuste se puede dar cuando un paciente en el diagnóstico inicial se ha diagnosticado con malaria, pero en el momento de verificar la muestra, esta es negativa. Ahí se realiza el ajuste de descarte, ya que este se realiza cuando se presentan errores en el diagnóstico inicial o en el momento de verificar la muestra, ya sea a nivel departamental o nacional. Cuando realizamos estos ajustes debemos tener un tiempo máximo de 4 semanas. Además, debemos tener en cuenta que cuando se diagnostica un caso de malaria, debemos realizar la ficha de notificación. Esto con el fin de alertar a las autoridades sanitarias ante una posible epidemia para que realicen las acciones necesarias para controlar la enfermedad. Si una persona con malaria muere, debe investigarse con el fin de establecer la causa básica de su muerte. Si existe un caso de malaria, las EPS deben definir el mecanismo para la realización de análisis y comités de vigilancias epidemiológicas, con el fin de prevenir la propagación, de proteger a la población y darle una respuesta a salud pública para disminuir los riesgos, para alertarla y darle una respuesta ante una posible epidemia. Los casos deben remitirse al manual de unidad de análisis publicados por el INS para seguir el procedimiento correspondiente y con este manual los profesionales realizarán un mapa epidemiológico de la enfermedad para tratar de contrarrestar y que haya un menor número de contagios. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos el flujo de la información. El flujo de la información pues inicia en las unidades primarias generadoras de datos y en las unidades informadoras. Fluye hacia la unidad notificadora municipal o la unidad notificadora distrital correspondiente. De las unidades notificadoras municipales se dirige a la unidad notificadora departamental y de las unidades notificadoras departamentales al Instituto Nacional de Salud. Siguiente, por favor. Bueno, del Instituto Nacional de Salud al Ministerio de Salud y de Protección Social. Y del Ministerio de Salud y de Protección Social a las OPS o OMS. La retroalimentación se realiza desde el Instituto Nacional de Salud o a los distritos y departamentos y desde allí a los municipios, remitiendo información desde cada nivel a los aseguradores de su área de influencia. Se debe consultar el manual, la metodología de la operación y la estadística de vigilancia rutinaria. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la periodicidad del reporte, aquí tenemos la notificación y la responsabilidad. Entonces, la notificación inmediata son los casos de malaria complicada, casos de muertes por malaria. Y la notificación semanal son los casos de malaria no complicada. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las acciones individuales, aquí tenemos que el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de cada caso de malaria se realiza siguiendo la guía de práctica clínica para el paciente con malaria. Asimismo, cumplimiento de las rutas integrales de atención en salud, constituyéndose en una herramienta obligatoria que promueve
la intersectorialidad, la atención fundamentada a partir de acciones de cuidado que se respeten en el individuo y orientadas a promover el bienestar y el desarrollo individual, comunitario y el entorno en el que habita y pues se desarrolla. Tenemos la investigación de caso de campo. Aquí tenemos que pues en regiones sin historia de malaria o con poca transmisión, que sea pues menos de 3 casos por semana, se realizan búsquedas reactivas de casos, es decir, que permitan captar casos y explorar los antecedentes de desplazamiento por zonas con transmisión activa de la enfermedad, de forma pues que sea posible establecer si se trata de un caso importado o de un caso autónomo. Para proceder a las investigaciones de caso y realizar búsquedas de los casos alrededor de este mismo, con el fin de impedir nuevos focos de transmisión y controlar pues, los que ya estén existentes. Bueno, ante la aparición de malaria o malaria complicada en un área geográfica no considerada como endémica, es necesario realizar investigaciones de campo para establecer las condiciones que han permitido la transmisión de la enfermedad, donde pues es preciso utilizar una ficha de investigación epidemiológica de campo con el fin de extraer datos y pues configurar el escenario epidemiológico para orientar las acciones de control, vigilancia parasitológica y inmunológica que sean necesarias. Siguiente, por favor. Los insecticidas. Como tercera acción colectiva tenemos la búsqueda activa, donde tenemos primero las búsquedas proactivas y como segundo las búsquedas reactivas. Las búsquedas proactivas son programadas y dirigidas a grupos de riesgo, tanto migrantes, comunidades específicas y según el nivel de transmisión del territorio. Y las búsquedas reactivas con el objetivo de cortar cadenas de transmisión en territorios donde esta es nula o baja. Para estas búsquedas activas se debe contemplar la realización del diagnóstico, entrega de tratamiento y diligenciamiento de las fichas de notificación. Como cuarta acción colectiva tenemos la búsqueda activa institucional, que se realizará a partir de los registros individuales de prestación de servicios y los diagnósticos que cumplan con la definición de caso del evento generados en las UPGD, conforme a lo establecido en el Instituto Nacional de Salud. Deberán ser realizadas por el municipio y el departamento mensualmente y así evaluar la gestión de la vigilancia y la notificación de casos de malaria, tanto complicada como no complicada, y las muertes de malaria al sistema de vigilancia. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto al artículo, el cual pues fue el que escogimos, es malaria complicada en el Chocó, hallazgos clínicos y comparación de datos con el sistema de vigilancia.
En ese artículo se buscaba describir las características epidemiológicas y clínicas de casos de malaria complicada y cuál era la concordancia de esta información con el sistema de vigilancia. Esta información se obtuvo de historias clínicas durante el año 2011 y como criterios para las historias clínicas de malaria complicada se tuvo en cuenta la presencia de gota gruesa positiva y uno o más criterios de complicación según la Guía Clínica Nacional y la ficha del sistema de vigilancia. Aquí se obtuvo que el 37% de los casos presentó una complicación, pero que el 63% presentaron dos o más complicaciones, dentro de las cuales las principales fueron trombocitopenia, anemia severa, seguido de complicación hepática, hiperparasitemia, insuficiencia renal y malaria cerebral. Siguiente. Posterior a eso se hizo una comparación de datos de las historias clínicas y el CIVIGILA. Las comparaciones de las variables demográficas y de especie parasitaria no mostraron diferencias significativas. Y la concordancia entre la historia clínica y el CIVIGILA para signos y síntomas de complicación por malaria mostró kappa mayores a 0.6, mostrando pues un índice de confiabilidad bastante positivo, sobre todo en signos tales como los hematológicos, los pulmonares, renales, pero no así en signos como convulsión, presencia de dificultad respiratoria y verificación de hepatomegalia o esplenomegalia. Bueno, podemos decir que a partir de este estudio realizado en el Chocó y publicado en el año 2018, se resaltó la importancia de un actuar oportuno y eficiente, con el fin de evitar llegar al punto de una malaria complicada, donde, como ya evidenciamos, las manifestaciones se vuelven mucho más severas. Sumado a esto, la confiabilidad y la credibilidad que adopta el médico frente a la información posteada en el CIVIGILA. Frente a la presentación de malaria complicada de acuerdo a la sintomatología y los signos presentes en los pacientes. Y saber que, frente a la presentación de estos en un paciente con antecedentes y con la historia clínica asociada, se debe acudir y actuar eficientemente en el menor tiempo posible, generando que no avance y progrese el daño en el paciente. Bueno, les voy a explicar cómo diligenciar la ficha de notificación individual correspondiente a la malaria. Entonces, en la primera parte vamos a encontrar la información general, que es el código de la UPGD, que es la unidad primaria generadora de los datos. Esta entidad es pública o puede ser también privada, que capta la ocurrencia de eventos de interés en salud pública y genera la información útil y necesaria para los fines del sistema de la vigilancia en salud pública. Encontramos el código de la UPGD del departamento, del municipio. Estos códigos son pues muy fácil de hallarlos en los registros del DANE. En el código, el primer dígito de este grupo va a corresponder al número asignado cuando la institución se encuentra en el registro de habilitación de prestadores de salud. Si la UPGD pertenece a la Policía Nacional, el dígito va a ser el 7. Si va a pertenecer a las fuerzas militares, el número va a ser 8. Si son unidades informadoras que pertenecen no van a tener códigos. Los 4 dígitos siguientes van a ser asignados por el departamento y el municipio, cuando son unidades informadoras. De lo contrario, los asignados por el registro especial de prestadores de servicios de salud. El subíndice nos va a identificar el número de sede a la que pertenece la institución, cuando la UPGD tiene más de una, cuando terminan en 80 se relaciona con una UPGD que pertenece al Ejército Nacional, el número 81 a la Armada, el número 82 a las Fuerzas Aéreas, el 83 al hospital, a los hospitales militares, el 93 va a identificar los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Y también encontramos la fecha de notificación. Esta también la vamos a diligenciar y hay que tener claro que debe ser mayor a la fecha de inicio de los síntomas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos como segundo ítem la identificación del paciente, donde vamos a encontrar el tipo de documento, su número de identificación,
los nombres y apellidos del paciente. Aquí hay que recalcar que deben ser nombres y apellidos completos. El teléfono puede ser opcional. La fecha de nacimiento del paciente, la edad, la unidad de medidas de la edad, que puede ser en años, los meses, en días, en horas o minutos si es un recién nacido. El sexo lo encontramos, pues depende del paciente, masculino o femenino o indeterminado. Y la nacionalidad, en este caso, pues sería colombiano. El código colombiano es el 170. El país de ocurrencia del caso, en este caso en la mayoría aquí en Colombia, es aquí mismo, en el mismo. Entonces se pone la nacionalidad colombiana, el mismo código que es el 100. En el departamento y municipio de procedencia también le ponemos el nombre del departamento, el código y el código del municipio. En el área de ocurrencia del caso vamos a encontrar cabecera municipal, que es la geográfica que está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por acuerdo del Consejo Municipal. Corresponde al lugar en donde se ubica la sede administrativa de un municipio. También encontramos el centro poblado. Este se va a definir como una concentración de mínimo 20 viviendas ubicadas en el área rural de un municipio o de un corregimiento departamental. Y también encontramos el rural disperso, que va a ser el área que se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, avenidas y demás. También encontramos la localidad de ocurrencia del caso, el barrio de ocurrencia del caso, si es en la cabecera municipal, en el centro poblado. Tenemos la ocupación del paciente. En este caso, cada ocupación o trabajo, por decirlo así, tiene un código que está registrado. Es también muy fácil de hallar los códigos. El tipo de régimen en salud, si es contributivo, subsidiado, especial, no asegurado. El nombre de la administradora de planes de beneficios, con su respectivo código. Si pertenece a alguna etnia, y los grupos poblacionales a los que pertenece el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos en el tercer ítem la notificación. Aquí vamos a encontrar las fuentes que tenemos. La notificación rutinaria, si el paciente acudió al servicio de salud. La 2, la búsqueda activa institucional, si el caso se capta a través de un registro realizado por la UPGD. En el tercero tenemos la vigilancia intensificada, en cualquier proceso de vigilancia intensificada. En el cuarto tenemos la búsqueda activa comunitaria, que esta se da en una situación de brote. Y las investigaciones, que es en situación de investigación epidemiológica del campo. Tenemos el país, el departamento y el municipio de residencia, la dirección de la residencia del paciente, la fecha de la consulta, la fecha de inicio de los síntomas, la clasificación inicial del caso. Aquí, sobre todo, se lo da por confirmación por laboratorio. Si el paciente va a ser hospitalizado, sí o no, la fecha de hospitalización, la condición final del paciente, vivo, muerto o no se sabe. En dado caso que el paciente fallezca, la fecha de la defunción, el número de certificado de defunción, la causa básica de la muerte con el respectivo código y el nombre del profesional que va a diligenciar la ficha. En este caso debe ser con nombres y apellidos completos y el teléfono. Siguiente, por favor. Bueno, en los datos complementarios tenemos la vigilancia activa, que es, si se marca que sí, es que el paciente fue captado mediante algunas de las estrategias de búsqueda activa, y si se selecciona el no, es porque el paciente fue captado a través de una búsqueda pasiva. Encontramos la clasificación según su origen, donde nos refiere el autóctono o el importado.
Si autóctono se refiere si se infectó en el mismo municipio donde notificó el caso. Y si es importado es en otro municipio donde manifiesta el caso. La recurrencia sí, ¿no? O sea, que si después de un tratamiento volvió a sentir síntomas. Aquí el trimestre de gestación, tipo de examen, si es un GGT, una PCR o un PDR, una prueba de diagnóstico rápido. Tenemos también el recuento de parásitos. El valor mínimo tiene que ser de 16. Si se encuentra gametocitos en el examen de sangre, el desplazamiento en los últimos 15 días, el país, el departamento y el municipio de desplazamiento con sus respectivos códigos. Aquí vamos a obtener si el paciente refiere complicaciones, si no, y qué tipo de complicaciones a nivel cerebral, renal, hepático, pulmonar y hematológica u otros. Aquí vamos a tener el tratamiento, seleccionar el tipo de tratamiento que va a requerir el paciente, la fecha de inicio del tratamiento, la especie infectante, pues en este caso es la malaria, el responsable del diagnóstico, que es el médico, y la fecha de los resultados. Siguiente. Bueno, aquí tenemos como último ítem el registro individual de la malaria. Encontramos el nombre del paciente, los apellidos del paciente, como ya lo dije, deben ser completos. El tipo de examen que se le realizó, un GGT, una PDR, un PCR. Tenemos la especie infectante de nuevo, en este caso es la malaria, el recuento de parásitos, la fecha del resultado y la firma del responsable del diagnóstico, que en este caso pues sería el médico responsable.